Bienvenidos a este segundo bloque de Tiempo para Compartir, y nos visita en esta oportunidad la profesora Claudia Tarchini, titular de la DIGAIA, que viene realizando un trabajo de hace muchos años que tiene que ver con la prevención de las adicciones. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, muy buenos días. Hablaba en una manera de introducción o de presentación de que va a ser esta entrevista, lo que fue anoche en el programa Libertad de Opinión, muy interesante, el tratamiento de lo que es este proyecto de modificación al régimen penal juvenil, y que habla de bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Y un componente, creo que central, era la cuestión de la adicción a las drogas como una problemática dentro de lo que es la delincuencia juvenil. Y en ese sentido quería preguntarle a usted cómo se trabaja para frenar el consumo en los menores y evitar que esto sea una puerta de entrada al delito. Básicamente lo que le compete a ustedes, ¿no? La lucha contra la adicción a las drogas ilegales. Lo cierto es que, por un lado, sí tiene que ver con las drogas que son de accesibilidad cotidiana, y que algunas de ellas son legales o ilegales. Más allá yo siempre digo, más allá de la situación legal de las drogas, lo cierto es que generan dependencia, y esa dependencia trae todas las consecuencias que implica una adicción al consumo de sustancias psicoactivas o otro tipo de adicciones, como la ludopatía, que tanto daño hace también, ¿no? O sea, por ahí poner foco en la sustancia nos aleja del verdadero sentido, que tiene que ver, obviamente que es importante, y que tiene que ver con todo lo que es el narcotráfico y en el caso de las sustancias ilegales. Pero lo cierto es el poder ocuparnos de las personas, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos, y porque eso también, no limitar el consumo de drogas a los jóvenes o a los adolescentes, sino que tiene que ver también con una población adulta. Independientemente de las edades, lo cierto es que la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en particular, que es lo que vos me preguntas, obviamente que impacta gravemente primero en la familia, primero en la persona, en la familia y en su comunidad. Y en el caso de los jóvenes en particular, nosotros ayer lanzamos la 36ª campaña anual de prevención de drogadependencia y alcoholismo. Así se inicia, en ese momento, o sea, hace 36 años, la denominamos como, la campaña era No Kamunaiki Sapiashi Pokoi Sinchi, o sea, cómo se trabaja con el No Kamunaiki hacia los jóvenes, hacia los niños. Y el yo te quiero va mucho más que una expresión de cariño, sino que tiene que ver con el poder acompañar los distintos procesos e instancias de la vida de las personas, y eso implica una gran responsabilidad como padres, o sea, una responsabilidad parental que es fundamental que podamos ejercerla, y también implica toda una línea de trabajo en los diferentes ámbitos por donde la persona circula. Nosotros tenemos programas específicos en el ámbito educativo que va desde el nivel inicial a superior. Hoy estamos retomando todo el trabajo de capacitación con los docentes. Hoy es la primera jornada de capacitación de este año 2025. Hay otra línea de trabajo en estrategias territoriales, o sea, cómo trabajar con las organizaciones y en red en cada una de las comunidades. Hay otra línea de trabajo que tiene que ver con el abordaje de las adicciones en los distintos contextos o ámbitos, como el laboral, como la justicia y todo lo demás. Pero lo cierto es que necesitamos el compromiso y la responsabilidad de todos los actores en el lugar donde estemos, porque nosotros tenemos los espacios de atención y no todas las personas llegan a buscar ayuda en los lugares donde se realiza tratamiento, o cuando llegan, y eso lo tenemos registrado desde nuestro observatorio, el observatorio de la Fundación No Kamunaiki con la universidad, han pasado 10 años de consumo. Entre la edad de inicio y la primera búsqueda de tratamiento generalmente pasan 10 años. ¿Qué edad de inicio generalmente o a qué edad empiezan a consumir drogas? Hay un gran porcentaje comienza a consumir entre los 12 y los 16 años, lo que también hay un porcentaje de consumo anterior, no recuerdo exactamente la cifra, pero en nuestro observatorio están, y hay otro obviamente entre los 16 en adelante. Pero la búsqueda de ayuda generalmente ha pasado mucho tiempo entre el primer contacto con la sustancia y la primera consulta de tratamiento. Hubo una suerte de
una corriente de opinión, un momento cuando se hablaba de legalizar el consumo de la marihuana, de alguna manera, podemos decir, a favor del... a ver, lo voy a usar al término, pero no me gusta, como uso recreativo de la droga. ¿Esto es un peligro? Obviamente que como toda relación de oferta-demanda, a la mayor accesibilidad Sí. hay mayor probabilidad de acceso, me refiero, o sea, pero... y obviamente aumentan los factores de riesgo. A mayor accesibilidad aumenta el factor de riesgo. Por eso quienes hacemos prevención decimos que nunca debemos cansarnos de hacer prevención desde cada uno de los espacios, desde el papá y la mamá, que no se queden tranquilos con que su hijo está en la habitación y pasa todo el día en la habitación, porque uno de los mayores espacios de consumo es en soledad. Eso es otro de los datos de nuestros observatorios. Es en soledad y es en la casa. Entonces, a veces pensamos que solo los compañeros son un espacio de riesgo, solo en el boliche, y la realidad es que hoy las personas están consumiendo al interior de sus casas y en soledad, no necesariamente en compañía de alguien. La verdad que es un verdadero drama social. Creo que lo más grave es cuando se producen, tengo entendido, usted me corregirá si estoy equivocado, la decisión triste de algunas personas de quitarse la vida porque no pueden lidiar con este problema. Han observado casos ustedes de personas adictas que toman esta determinación drástica de suicidarse, de quitarse la vida. Nosotros, te insisto, ¿no? En esto trabajamos muy seriamente en cuanto al registro continuo de pacientes y los perfiles de consumo, las modalidades de consumo, los factores de riesgo y de protección de las personas que ingresan a los espacios de tratamiento, y también tenemos estudios desde nuestro observatorio con los factores de riesgo y de protección en estudiantes de enseñanza media, que lo vamos tomando todos los años. Hay un alto porcentaje de ideas suicidas e intentos de suicidio en los pacientes que ingresan al tratamiento. Estoy hablando de esa ventana, yo no puedo hablar de una generalidad, claro, pero sí en los pacientes que ingresan al tratamiento, un alto porcentaje ha tenido ideas suicidas o intentos de suicidio. Por otra parte, en el trabajo con los jóvenes en los colegios o en los espacios comunitarios, nos encontramos con este vacío existencial, con esta búsqueda del sentido que no tienen claro hacia dónde ir, o sea, esta poca conciencia de sus talentos, muchas veces de sus capacidades y del sentido de su vida. Y entonces ahí es cuando... Esto que te digo yo, que los adultos jugamos un rol muy importante, y también los amigos y los compañeros. Por ahí quizás minimizamos la contención que brindan a veces los grupos, incluso hasta los compañeros de consumo. Muchas veces son los mismos compañeros de consumo quienes llevan a las personas y acompañan para que pueda hacer un tratamiento. Entonces, trabajar en el sentido, nosotros hicimos una encuesta en estos últimos días que tenía que ver con ellos, que si sienten que pueden brindarle algo a la vida y a la sociedad, y un alto porcentaje de jóvenes contestaban que ellos no tenían nada para ofrecer. Y el hecho de que una persona no tenga nada, sienta que no tiene nada para ofrecer, es una persona que no está encontrándole el sentido a su vida y el valor que tiene como ser humano, pequeño, grande, joven o adulto que es. Y en este caso, en los adolescentes, no están encontrando el sentido de sus vidas. Entonces, por ahí nosotros lo relacionamos mucho también con la accesibilidad dentro de lo que son las redes, la cantidad de información que llega al mismo tiempo, que no les da el tiempo precisamente para poder verse, para poder conocerse y para poder pensar qué quieren de sí mismos. O sea, nosotros, otra de las cosas que preguntábamos en la encuesta era si podían verse, cómo se veían de aquí a fin de año, de aquí a un año, y muchos no pueden verse. Entonces ahí es donde se crea esa brecha donde el consumo ingresa. El consumo ingresa, o la adicción al juego, o la adicción, los distintos tipos de adicciones llegan cuando hay lugar, y ahí es donde todos tenemos una pizca y una gran responsabilidad. Es un agravante por ahí que los padres
tengan por ahí una actitud como de negación de un problema que tienen con sus hijos, digo, y hasta el momento que por ahí les explota el problema. Digo, no abordarlo, no hablarlo con el hijo, ¿esto lo han visto ustedes? Justamente ayer hablábamos con ahí en la actividad que teníamos en la plaza, en el lanzamiento de la campaña, hablaba con la doctora Omil y con la ministra de Educación, y hablábamos de cómo fue perdiéndose la percepción del riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas. O sea, se fue naturalizando determinados patrones de consumo, no solo en los chicos, lo más grave es que en la población adulta. Por lo tanto, no lo problematizan y por lo tanto tampoco buscan ayuda porque piensan que es una cuestión de adolescente, porque piensan que ya va a pasar y por ahí se minimiza los riesgos y no se pide ayuda o no se toman las decisiones que correspondan de la manera más precoz posible, que es lo que facilita que la recuperación, obviamente el nivel de dependencia química en el caso de las sustancias psicoactivas alcance niveles donde sea más difícil la recuperación. Precisamente este año, ahora el módulo que vamos a trabajar con los docentes en esta capacitación tiene que ver con la neurobiología de las sustancias psicoactivas, porque los chicos no saben qué hace mal, no tienen, a pesar de lo que nosotros pensamos que lo tiene que saber. Y por otra parte, los adultos creen que eso va a pasar y se olvidan de que cuando hablamos de sustancias psicoactivas, los psicoactivos activa la psiquis y que va generando de tolerancia, luego la tolerancia aumenta y luego la dependencia, y eso es ley, o sea, es química, es como que yo diga este control lo voy a soltar y ese control va a quedar suspendido en el aire porque yo quiero. No, va a caer porque hay una ley de gravedad que dice que esto va a caer. Y hay una química que dice que si una persona consume sustancias psicoactivas va generando tolerancia y la tolerancia va generando la necesidad de aumentar la dosis y esta necesidad de aumentar la dosis genera dependencia y eso es química, no tiene que ver con qué tanto quiero o no. Entonces, este año vamos a trabajar muchísimo. Mañana justamente, mañana vamos a estar trabajando, hoy a la noche en la escuela normal con docentes de escuelas primarias y secundarias. Vamos a estar trabajando concretamente este proceso en el caso de la ludopatía. Mañana nos va a estar acompañando el doctor Ríos, que es el médico psiquiatra del CREASE, que nos va a estar acompañando en la capacitación. Y el día martes 13 también vamos a estar de manera online para que toda la provincia pueda acceder con el doctor Francisco Dadic, que es un consultor de la Cedronar, uno de los toxicólogos más reconocidos en el país, junto con el doctor Ríos también, para poder alertar, y un tema que lo hablábamos un poco anoche, pero que es muy preocupante, tiene que ver con el consumo de sustancias en el embarazo, durante el embarazo y la abstinencia de los bebés al momento de nacer, que también lo van a trabajar ese día. Profesora, a lo largo de estos años, ¿usted ha notado que ha habido un crecimiento en el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Y qué es lo que se consume en Santiago del Estero? Generalmente el consumo va mutando de acuerdo, o sea, los contextos sociales, políticos y económicos de verdad que impactan mucho en las modalidades y en las sustancias que se consumen. Hace algunos años nosotros teníamos un consumo altísimo de psicofármacos. Hoy ese consumo de psicofármacos, de acuerdo a la información de nuestros observatorios, ha disminuido el consumo de psicofármacos, pero ha aumentado el consumo de cocaína. Y luego el consumo de cocaína, dentro del consumo de cocaína, la cocaína fumada, que en la práctica y eso en el trabajo cotidiano sabemos, no sé si definirlo así. Ellos lo llaman cocaína fumada. Ellos lo llaman cocaína fumada y que tiene características diferentes según el barrio, la comunidad o el contexto donde se consuma o donde se haya generado algo para la venta. No podemos hablar fehacientemente de que se trate de Paco, porque no hay evidencia de que haya una cocina. Que haya una cocina, exacto. Eso es más difícil, pero lo cierto es que se está tomando personas de muy temprana edad y el daño a nivel neurológico y físico en general
es tremendo. Y ahí vuelvo a los adultos. La importancia y el rol que tenemos los adultos como hermanos, como abuelos y fundamentalmente los padres. Nosotros tenemos un trabajo muy lindo y sostenido con la comunidad educativa en general, como comunidad, y realmente en los últimos tiempos han sido los grandes aliados a la hora de vincular a las personas que lo necesitan con los sistemas de atención. Pero no solo deberían ser los docentes, sino también la comunidad en general. Y esto que decías un poco vos, que no siempre los adultos podemos ver el problema, porque es un problema difícil de ver, porque además de ver, al verlo tenemos que hacernos cargo y no siempre sabemos o tenemos la fuerza necesaria para hacerlo. Entonces, en eso también juega un rol importante la comunidad de acompañar, porque a veces decimos, como todo el mundo sabe que consume, los padres no van a saber. Y a veces los padres no lo pueden ver, no es que no lo quieren, no lo pueden ver, porque es doloroso ver. Y porque además no saben qué hacer si lo ven. Entonces, que haya alguien en la comunidad que pueda acercar. La vez pasada llegó al CREASE un niño con un papelito que una vecina se lo había dado en un colectivo. Entonces, ¿qué valor tiene esa persona? Porque simplemente le dijo, lo vio consumido, y en la parada del colectivo le alcanzó un papelito, hijo, vete aquí te van a atender. Y él llegó con ese papelito. Pero es una vecina que vio y que hizo lo que ella pudo, alcanzar un papelito, vete a este lugar, llegar de esta manera. Hizo un montón. Mucho. Bien. Profesora Claudia Tarchini, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos esta mañana. Que tengan una buena jornada.